Hay dos formas para hacer mi delineado. Podría ser, o más bien tres. Una de ellas sería duplicar las formas e irlas cortando para que quede la línea. Otra sería volver a trazarlos con la pluma y la otra sería crearlos con el pincel. En este caso yo voy a hacer las tres cosas, ¿ok? Voy a copiar algunos elementos y voy a ir borrando o editándolos. Entonces voy a bloquear estas capas y voy a desaparecer todo menos la carita. Voy a ir por partes. Entonces ahí yo ya lo tengo. Y hasta arriba voy a crear una nueva capa. A esa nueva capa le voy a poner contorno y voy a desbloquear la parte de la carita. Entonces voy a seleccionar mi cara. Tengo seleccionada, tecla V. Voy a dar control C o command C. Voy a dar control F o command F. Parece que no ocurrió nada, pero en realidad se copió encima. Entonces, me voy a ir a las capas y se va a activar un cuadrito en esta parte. Creo que ahí se nota. Entonces, ahora lo que quiero hacer es desplazar ese elemento hacia una capa superior, hacia acá. Entonces, voy a seleccionar este cuadrito y voy a arrastrarlo con clic sostenido hacia la capa donde quiero que esté. Y ya la tengo acá. Si desactivo el ojito parece que no ocurre nada, pero en realidad acá está mi copia, ¿no? Acá está. Entonces, ahora voy a activar este contorno y lo voy a invertir. Voy a invertirle el color, lo selecciono, invierto el color para poder ver, ¿no? Entonces veo que mi contorno es de color negro. Le doble clic sobre el cuadro de color y puedo ir ahora sí eligiendo el color y cambiando. Quiero que tenga un poco más de grosor. Entonces, en esta parte del trazo puedo ir activando o más bien poniéndole más grosor al trazo, ¿no? Tanto como lo desee. Y acuérdense que si presionamos en el nombre de trazo, se activan otras funciones, ¿no? En donde podemos jugar con los remates, si queremos que el trazo esté en exterior en lugar de interior o que quede en el centro. Y aquí podemos ir variándolo, ¿no? Ahí yo ya tengo este y puedo ir haciendo lo mismo con todos los elementos. Voy a seleccionar el cabello, voy a dar control C, control F, abro mis capas, se activa este cuadrito verde, clic sostenido y lo desplazo hacia arriba. Voy a bloquear mi capa de cabello, voy a seleccionar acá el cabello, voy a invertir el color, o más bien le voy a quitar el relleno y le pongo contorno, y entonces en esta parte puedo ir jugando, ¿no? Con el grosor. Puedo incluso ver cuánto le puse al anterior, le puse 3, entonces me regreso y también le pongo 3, ¿no? Y puedo ir justo jugando, ¿no? Aquí no hay tanto problema porque queda un ojo, pero en caso de que llegara a ocurrir, podría irlo editando. Entonces, aquí no se preocupen, igual ahorita lo vamos checando, ¿no? Incluso podríamos abrirlo y que nada más quede el delineado de una parte para que no queden dos encima. Tenemos los moñitos. Y aquí en los moñitos, bueno, primero vamos a hacer eso y al final vamos a hacer las otras líneas, ¿no? Entonces los voy a ir abriendo. En este caso yo ya copié el delineado. Entonces voy a cortar esta parte para que solo quede el delineado acá. Entonces acuérdense, lo activo con la herramienta de cortar, ¿no? De las tijeras, la tecla C del teclado. Entonces yo quiero cortar aquí y es importante que tengamos seleccionado esa parte. Voy a seleccionar, voy a activar las tijeras y voy a ir cortando. En caso de que llegáramos a presionarlo de atrás, lo que podemos hacer es seleccionar
o más bien separar este elemento, ¿no? ¿Cómo lo hago? Selecciono con la tecla V, selecciono, doy doble clic y entonces como que se separa. Entonces ya puedo activar las tijeras, tecla C, selecciono con V o tecla de selección y con el botón que está arriba del Enter doy borrar a este segmento. Entonces en automático ya queda acá, ¿no? Y aquí ya se empiezan a ver los errores que tuve, ¿no? Entonces ahí también puedo ir corrigiendo con los anteriores. Quizás si doy doble clic aquí y corto esta parte, podría ya sea ir borrando de uno en uno. También eso es posible. Y entonces ahí ya sea que borre o que los corrija, ¿no? Que los vaya moviendo, modificando un poco para que me quede. Entonces ahí ya lo tengo y puedo ir activando las capas para ver más o menos cómo queda, ¿no? Si tengo algún error, todavía puedo corregirlo, ¿no? En este caso se repite este trazo varias veces, entonces quizá podría o borrar de la cara o borrar de los ojos, ¿no? Voy a borrar este. Ya saben, cortando con C, selecciono con la tecla de selección, borrar. Entonces ahí puedo ir borrando, ¿no? Si creo que no, puedo seleccionar el otro. Ahí creo que me queda bastante mejor. Y aquí podría juntarlo un poquito más para que me quede más limpio el trazo. A mí me quedó algo extraño. Y este lo mismo ocurre con el cabello. En esta parte, estas líneas no las quiero. Entonces voy a seleccionar el cabello con tecla de selección. Luego voy a activar las tijeras, tecla C. Presiono en donde no quiero que aparezca este contorno. Siempre hay que seleccionar sobre, en este caso, la línea, ¿no? Si llegamos a seleccionar fuera, nos va a abrir ese pequeño diálogo que me apareció. Ahí ya puedo ir modificando y ya sea alargando, acortando el trazo, como lo vea necesario, ¿no? Ahora, en este caso, en el trazo de mi moño, si se dan cuenta, se creó como un pico. Entonces me voy a ir a trazo, a la palabra trazo, aquí en la barra de control, y voy a ir jugando con estos elementos, ¿no? Con los remates. Y entonces ahí puedo hacer que el remate no quede tan extraño. Puedo ir redondeando un poco, también si considero necesario. Y voy a ir cortando los elementos que no quiero. Acuérdense de seleccionar la línea, si no va a ocurrir eso. Ahora voy a trazar aquí de nuevo, ¿ok? Para que vean que también se puede hacer, solo que en ocasiones es más trabajo, dependiendo de cómo lo veamos.
Y entonces aquí también podemos ir variando el grosor del trazo, ¿no? Tal vez en esta parte tengo 3, pero en esta parte podría reducirlo un poco. Y no solo eso, sino que también podría aquí perfeccionarlo, ¿no? Si se dan cuenta, acá mi trazo me quedó medio extraño. Entonces aquí yo puedo irlo modificando para que no se vea el cambio de color en esta parte, ¿no? Y después puedo modificar esto un poquito, igual acá puedo hacer un poquito más curvo. Y puedo ir jugando con todos estos elementos. Y aquí también depende de cómo se acomode, ¿no? Porque puede ser que vayan trazando de parte en parte o que prefieran ir trazando de un jalón el contorno y después regresar a los detalles. Esta, por ejemplo, me quedó un poco larga, entonces le voy a dar doble clic, clic sostenido y ya lo puedo desplazar hacia donde quiera. Y esta, por ejemplo, me quedó muy angular, entonces lo voy a ir redondeando un poco para que no se vea tan marcados los ángulos, ¿no? Entonces me faltaría el vestido, sus manitas y algunos otros detalles, ¿no? Tanto en el cabello como en la ropa. Pero bueno, ya tenemos una buena parte. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo. Voy a copiar este círculo y voy a hacer un contorno de eso. Entonces voy a desactivar este. Selecciono. Primero lo voy a arreglar un poquito. Entonces voy a seleccionar este. Voy a dar control C, control F. Me voy a mis capas. Voy a seleccionar este cuadradito que se activó. Clic sostenido, lo arrastro hacia arriba. En este caso voy a bloquear mi capa para no confundirme. Y entonces esta yo ya le puedo poner mi contorno, ¿no? Entonces me voy a ir a la barra de los colores. Acuérdense que está aquí. Voy a dar doble clic en trazo. Voy a seleccionar el color del que quiero el trazo. Le voy a dar OK. Y en este caso no quiero relleno. Entonces voy a seleccionar este cuadrado y me voy a ir a esta parte donde dice ninguno, ¿no? ¿Qué pasa? Me cambió el color. Entonces va de nuez y ahí lo tengo. Ahora, aquí no ocurre nada malo, ¿no? Ahí quedó, ya así se puede quedar, pero si quisiera podría cortar el trazo para que quedara solamente esto. Eso ya depende de cómo me vaya quedando y de cómo quiera. Voy a hacer las agujetitas, entonces voy a desactivar el color de mis zapatitos. Les digo que por eso justo ayuda ponerle nombre a cada capa, ¿no? Para saber en dónde están esos elementos y no confundirnos. Entonces, como voy a hacer los contornos, tengo que estar en la capa de contorno. Y estos los voy a hacer con pincel para que vean que también se puede. Entonces, voy a irme a la barra de herramientas. Voy a seleccionar la herramienta de pincel o la tecla B del teclado. Y voy a crear una línea con clic sostenido y desplazando hacia donde quiera, ¿no? Si se dan cuenta, esta línea voy a desactivar la imagen para que se vea. Queda muy gruesa. Entonces aquí me voy a ir a la barra de control y voy a ir jugando tanto con el trazo como con el acabado y con la definición de los pinceles, ¿no? Entonces voy a seleccionar el trazo, ya saben, con tecla V o la flecha de selección. Y voy a ir reduciendo el grosor, tanto como lo desee. Creo que ahí está bien, ¿no? Entonces si quisiera podría dejarlo así o podría variar el acabado de mi trazo. Creo que en este caso no se nota mucho. 0.5 y ahí lo tengo. Y entonces, ahora sí voy a activar mi imagen. Me coloco sobre contorno y entonces ahí yo ya puedo ir trazando. También del otro lado. Y estos trazos también se pueden corregir como si fueran los vectores. Ahorita vamos a corregir estos de acá.
Voy a deseleccionar o desactivar mi imagen. Voy a seleccionar la tecla A de mi teclado o herramienta de selección directa. Voy a irme hacia acá. Déjenme le quito zoom. Uy, ahí está. Y entonces voy a darle clic sobre esta parte y puedo ir desplazándome. Justo esto quería enseñárselos porque es importante que vean que se van creando a veces más nodos como en automático, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso para no mover de más, ¿no? Ahora, en esta parte me ocurrió que una parte de su blusita quedó atrás del vestido, entonces yo puedo cortar este segmento. Lo que hice fue copiar la blusa, la volví a pegar, la coloqué en la parte de los contornos, que en este caso me equivoqué. Voy a crear una capa que quede encima del vestido y hacia allá voy a pasar esta blusa, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en realidad lo único que quiero utilizar de esta parte es esto y esto. Entonces voy a ocultar los contornos y ahora lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta dentro del borrador, la herramienta de cuchilla. Tengo que tener seleccionada mi elemento y voy a atravesar aquí en esta parte, ¿no? Y luego por acá. Voy a darle con la cuchilla, ahí está, ya lo tengo. Entonces esto ya lo puedo eliminar y ¿se dan cuenta? Copié esta parte, ahí está, ¿no? Entonces, si yo voy activando las demás partes, ya me quedó esta manita enfrente porque la volví a copiar para que quedara como en una capa. Aquí fíjense y cuiden mucho que no les salga este cuadradito que me aparece acá, que me está saliendo en esta parte, porque eso hace que se junte con algún otro trazo que está abierto. Entonces yo no quiero que me salga eso, me voy a desplazar un poquito más para acá. Y acuérdense que cuando les ocurra eso es porque lo tengo en relleno y no en contorno. Vemos aquí, nos tenemos que fijar que el trazo continúe con esta parte, ¿no? Estas curvas. Entonces, lo voy a trazar y ahorita lo corregimos. Entonces, aquí prácticamente ya está acabada, ya solamente me faltan las pestañitas y corregir algunos trazos. Entonces, las pestañitas las voy a hacer en otra capa, pensando que son elementos por separado, que no tienen nada que ver con el contorno. Quizá lo podría dejar en la capa del contorno, pero un poco para jerarquizar y en caso de que quisiera modificar los trazos, sea mucho más sencillo. Puedo ir seleccionando los otros elementos o directamente seleccionar todos los elementos de la misma capa. ¿Cómo hacemos lo de la selección de toda la capa? Abro las capas y como esto lo tengo en otra capa, selecciono el circulito que se encuentra en esta parte. Entonces lo selecciono y en automático ya se seleccionó todo, ¿no? Entonces ahí ya nada más le voy a dar el acabado que quiera, el grosor que necesito y
Ahí está. Puedo ir alargando, copiando o a lo mejor jugando con los otros. Ya solo voy a corregir algunos detallitos. Aquí tal vez lo más sencillo sería corregir el contorno.